Ya. Bueno, hermanos y amigos que en esta preciosa tarde pues están ahí, ¿verdad? Pendientes de poder ver, ¿verdad? Esta transmisión en esta tarde. Primeramente le doy gracias a Dios por permitirme este momento en el cual pues puedo con la ayuda de Dios compartir un poco de la palabra de Dios. Espero que esta reflexión de esta noche, pues nos sirva a cada uno de los que vamos a escuchar esta palabra. Y quiero iniciar en esta preciosa hora poniendo en las manos de Dios este tiempo, que sea Dios quien esté guiándonos y ministrando esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora me presento delante de tu presencia, oh Dios, agradeciendo, oh Dios Todopoderoso, esta oportunidad que tú me das de poder hablar una vez más tu palabra. Vengo ante ti, Señor, con agradecimiento, porque gracias a tu misericordia, gracias a tu fidelidad, Señor, a tu amor y tu bondad, estamos ahora, Señor, aquí delante de tu presencia, Señor. Y yo vengo delante de ti para presentar la vida de aquellos hermanos, de aquellos amigos, Señor, que hoy van a sintonizar, Padre, esta transmisión, que hoy van a escuchar esta palabra. Dios, en el nombre de Jesús, yo te suplico, Padre, que tú bendigas sus vidas y que tú puedas manifestar tu poder en cada uno de ellos. Que su palabra, Señor, que es el alimento, entre a nuestra vida y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Para ti es la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Esta tarde estaremos hablando de la palabra del Señor en el libro de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 27 y 28. Dice: los que en verdad son bienaventurados. Versículo 27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Podemos ver nosotros en este pasaje que hemos leído, más que todo el versículo 28, donde Jesús hace una aclaración muy específica en cuanto a quiénes son verdaderamente los bienaventurados. Y aquí dice la palabra del Señor que se levantó, una mujer levantó la voz y le dijo a Jesús que era bienaventurado el vientre que lo había traído y los senos que mamaste, le dijo. Pero él dijo que más bienaventurado es el que oye la palabra de Dios y la guarda. Esto quiere decir, como Jesús, ¿cómo podemos ver nosotros que él especifica que es muy importante oír la palabra de Dios y guardar? A medida que vayamos desarrollando el tema, nos vamos a dar cuenta de los pasos que hay de esta palabra. ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos de seguir para ser bienaventurados? El significado de la palabra bienaventurado es ser feliz, es ser dichoso. Y qué bonito el significado de esta palabra de bienaventurados. Es una palabra que
no es para cualquiera, que no es para cualquier persona, sino para el que oye, guarda y cree la palabra. Y podemos encontrar aquí que Jesús, cuando menciona, ¿verdad?, que los que oyen la palabra de Dios y la guardan, sabemos que cada uno de nosotros, hay tanta gente que oye la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios, pero que no le da importancia, pero que escuchó la palabra y eso fue todo. Fue como entrar por un oído y salir por el otro. Pero Jesús nos enseñó cuáles son los pasos que debemos de seguir para poder ser bienaventurados. Y esos pasos podemos encontrar en la palabra del Señor, que esta palabra fue dada para oírla primeramente, luego para creerla, después para guardarla y luego ponerla por obra. Estos 4 pasos mencionados en la palabra del Señor, porque tenemos base para lo que la palabra de Dios quedó. Estos 4 pasos deben ir los 4 pasos a la vez. No solamente debemos oír, ni solamente podemos guardar la palabra, sino ni solamente creer la palabra, sino todo eso encierra en practicar esta palabra. El último paso es el paso más difícil de practicar la palabra. No es fácil. Señor, dijeron los discípulos, dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar? La palabra de Dios es dura, pero también nosotros debemos de saber que necesitamos esa palabra. Hay sed de esa palabra en la vida de cada ser humano. Y esa sed puede saciarse solo si escuchamos la palabra, si le permitimos a esa palabra entrar a nuestro corazón. Porque de nada sirve que nosotros oigamos la palabra. Aquí Jesús habló 2 cosas: de oír la palabra de Dios. Y oiga cómo dijo, la palabra de Dios. No dijo la palabra del apóstol tal, la palabra de Dios. Y la guarda. Aquí menciona 2 cosas la palabra. Que es necesario oír la palabra, porque dice que por el oír viene la fe, y por la fe viene la salvación. Entonces, ¿por qué por el oír viene la fe y por la fe la salvación? Porque esa palabra que oímos está quedando guardada en el corazón para salvación de nuestra alma. En el libro de Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo saber la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que yo puedo andar en mi memoria, en mi cabeza, tantos pasajes bíblicos, pero si no hay práctica de esta palabra, pienso que de nada sirve andar grabada esta palabra en nuestra mente, si en nuestro corazón no está. Dice Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Por qué dice la palabra eso? Porque es necesario. Es necesario que la palabra de Cristo more en vuestros corazones. Decía Santiago
en 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando simplemente oímos la palabra y nosotros no la practicamos, nos engañamos a nosotros mismos. Estamos siendo engañados a vosotros mismos, dice la palabra. Entonces, la palabra de Dios fue dada con un propósito, para que fuese escuchada, para oír esa palabra. Después sigue la otra parte, que es para creer. Dice San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No queríamos oír la palabra, no queríamos que esa palabra entrara, pero la misericordia de Dios fue y es tan grande que nos trajo a poder nosotros recibir esta palabra. Por eso dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿quién no va a querer ser bienaventurado? Pero para que nos llamen bienaventurados hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar, que es creer la palabra, vivir esa palabra. Dice que el que cree al que me envió tiene vida eterna. Y quizás diga usted, si yo tengo vida. Yo tengo vida. Sí tenemos vida. Pero vida eterna podemos tener nosotros hasta cuando nosotros tengamos esta palabra guardada en nuestro corazón y practicándola en nuestro. Dice que no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una persona cuando no tiene esta palabra, una persona cuando dar a la palabra, está muerta. Y ya puede haber sido una persona que haya aceptado a Cristo, pero si no continúa en comunión con Dios a través de esta palabra, todavía sigue muerto. Entonces es necesario que oigamos la palabra, que creamos la palabra y que la podamos también nosotros guardar. ¿Cuál es la importancia de oír y creer la palabra? Lo importante, según Juan 5:24, el versículo que leíamos, lo importante es que nos lleva a tener vida eterna. Nos lleva a tener vida eterna. También nos libera de condenación, porque estando en delitos y pecados, nosotros vivimos para una condenación. Hace que pasemos de muerte a vida. Como dice una alabanza, hay muchos muertos que muertos andando van. ¿Por qué? Porque todavía la palabra no ha entrado en su corazón. ¿Cuánta importancia tiene la palabra de Dios? Por eso el Señor dejó que se predicara esta palabra por todo el mundo. Y hoy en día nadie puede tener excusa de que no ha escuchado la palabra. Porque hoy hay tantos medios hoy hay de escuchar la palabra, que el que ya no quiere oír es porque ya
escuchar la palabra. Pero sí queremos nosotros llamarnos bienaventurados, felices y dichosos. Procuremos, hagamos un esfuerzo día a día para que esta palabra entre en nuestro corazón, para que la palabra que un día Cristo puso en nuestro corazón pueda crecer. Pero si nos conformamos con el simple hecho de decir algo, necesitamos hacer lo que la palabra enseña. También el otro paso, otra cosa que dice la palabra del Señor, podemos nosotros como hijos de Dios no le damos importancia a la palabra. Tantas cosas en todo el día, parte de la noche, pero menos 10 minutos para leer la palabra. Y estamos sedientos de la palabra, tenemos sed de esa palabra, pero no apartamos ese tiempo. Mucho menos que nosotros vamos a compartir la palabra. Es algo tan hermoso, es algo tan especial. La palabra de Cristo. Poder decirle a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, la palabra de Dios dice esto y esto. Siempre me recuerdo y nunca pienso que durante tenga vida, nunca voy a olvidar las palabras de una consejos y las actitudes que él hacía. Sus hijos, sus nietos, los ponía a leer la palabra. Lo llamaba por su nombre, vení para acá, lee esta palabra, lo que dice aquí. Y ahí ponía a leer. Sus hijos, sus nietos, a todo mundo ponía a leer la palabra. Pasaban personas vendedoras, que eran vendedores de cosas, él le decía, mire lo que la palabra del Señor dice. Mi papá es la persona que siempre hizo esto. Y habló tanto la palabra a tantas gentes que hoy, después que él ya partió a la presencia del Señor, ellos recuerdan, gente inconversa, personas que no son cristianas, se recuerda la palabra. Ha habido personas que han llorado al recordar las palabras que él le decía, siempre en su hamaca, con su Biblia, con su radio, llevando la palabra. Qué bonito que todo fuera así, que se compartiera la palabra. Qué bonito que la familia apartara ese tiempo para decirle, los padres a los hijos, enseñarles la palabra. Porque déjeme decirle que es una obligación enseñarle la palabra a los hijos, a la familia. Pero de repente usted va a decir, ¿yo a quién le voy a enseñar la palabra? ¿A quién le voy a hablar? ¿Y los de su casa? ¿Y sus vecinos? ¿Y su familia? Usted hábleles. Si ellos no quieren escucharle, o si le escucharon y hasta ahí llegó todo, usted cumple con la palabra. Pero es necesario que nuestra boca se abra para enseñar la palabra. Es tiempo de que nosotros apartemos ese lugarcito para alimentar nuestra vida espiritual con la palabra.
Quizás este tiempo que hemos estado en casa, quizás lo hemos desperdiciado, haciendo otras cosas, pero menos instruyéndonos en la palabra de Dios. Yo sé que hay personas que lo han hecho. Yo he escuchado testimonios de personas que han dicho, hoy he compartido la palabra con mi familia. Hoy que he estado así en casa, he tenido la oportunidad de adorar a Dios con mis hijos, con mi familia. He escuchado yo testimonios y qué bonito es, qué precioso es, porque cada vez que nosotros vamos a la palabra, encontramos una gran riqueza. Encontramos un alimento que nos deja satisfecho, que calma la sed, que calma nuestra angustia. La palabra de Dios. Pero como cristianos nos ha hecho falta eso. Valor, valentía para hablar con autoridad. Y no diga usted que yo no soy predicadora, yo no soy predicador, yo no soy evangelista. Usted es una persona que Dios llamó. ¿Para qué dice la palabra? Para que anunciéis la virtud que nos llamó a las tinieblas. ¿Acaso no va a poder hablar un poquito de la palabra del Señor? ¿Acaso no va a poder hablar de las grandezas que Dios ha hecho? Yo tengo tantos testimonios en mi vida personal y donde yo ando, donde a mí me toca estar, yo comparto de lo que Dios ha sido capaz y es capaz de hacer. Porque ¿dónde he encontrado eso? Lo he encontrado en la palabra. Allí he encontrado en la palabra de lo que Dios es capaz. Pero si no escudriño la palabra, si no leo la palabra a diario, yo no me voy a dar cuenta. Yo voy a ignorar tantas promesas escritas en la palabra de Dios para mí. Por eso yo te digo, yo sé que muchas veces el diablo nos dice que no leamos la palabra. Nos pone una y otra cosa y otro afán a manera de que se vaya el día, en la noche caemos rendidos y a dormir. Y no nos acordamos que buscar la presencia de Dios por las mañanas, poder abrir este libro de vida eterna y encontrar ahí. Pruébalo, inténtalo. Yo sé que no te vas a arrepentir. Yo te invito a probar esto. Tras de que pongas tus pies en el suelo por la mañana, toma la Biblia, lee. Ahí el Señor te va a poner el versículo que necesitas. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Nunca debemos olvidar, como dice San Juan 5:24, el versículo, que nos ha pasado, dice, de muerte a vida. Que no te ofenda la palabra. A veces hasta queremos escoger quién nos hable la palabra. Yo no quiero que Julana hable la palabra. Yo no quiero que Julano hable la palabra. Yo te digo, conviértete a Cristo otra vez, porque todavía no ha amanecido la luz de Cristo en tu vida. También es necesario, aparte de oír la palabra, de creerla, también es necesario guardarla. También es necesario guardarla. Esa palabra dice San Juan 8:51. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿A quién se está refiriendo? Al que guarda la palabra. Dice, nunca verá muerte. Nunca verá muerte. ¿Por qué? Iba a decir, pero ¿y los cristianos siempre se mueren? No, dice la palabra, no dice que se mueren. Dice que duermen en el Señor. Y eso quiere decir que allá van a tener vida eterna. No así el que no guarda la palabra.
Porque no hay que conformarse con que ya somos cristianos y ya somos salvos y todo. No. Si vivimos una vida que no es agradable delante de Dios, entonces no estamos haciendo nada. Dice que de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Sabe que hay muerte? También espiritualmente muchas veces nos morimos cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de creer a esas promesas. Nosotros estamos muriendo espiritualmente. Y lamentablemente a veces estamos muriendo espiritualmente y aún así no nos damos cuenta. ¿A qué se debe esa muerte espiritual? A la falta de meditación en la palabra. Cada vez que leemos la palabra de Dios, hay un consejo. Hay algo tan importante que podemos encontrar para nuestra vida. Es necesario guardar la palabra. Es necesario que nosotros podamos, que en el corazón nuestro la palabra esté guardada, porque entonces vamos a poder ponerla por obra. La parte es que la palabra de Dios hay que escudriñarla. San Juan 5:39. Escudriñad, dice, las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. A vosotros os parece. ¿Y quién lo ha dicho eso? Jesús a través de su palabra. Pero ¿qué es escudriñar? Buscar esta palabra. Escudriñar las escrituras. Si no hubiera sido necesario escudriñar, Dios no lo hubiera dejado. Jesús no hubiera dejado esa palabra. Pero nos dejó eso, que escudriñáramos la palabra. Porque en ella, dice, os parece que tenéis eterno. Entonces la palabra de Dios necesitamos oírla, leerla, guardarla y ponerla por obra. Ya miramos aquí, ¿verdad? La luz de la palabra, los textos que nos llevan a esto. Nuestra vida necesita alimento y este ha dejado para alimentarnos espiritualmente. El apóstol Pablo hizo una mención en cuanto a la palabra de Dios y quiso darle un consejo. Quiso darle un consejo a Timoteo, el apóstol Pablo. Y le dice en 2 Timoteo 3, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la palabra es la que puede hacernos sabios a cada uno de nosotros. Pero le dice algo. Pero tú, le dice, específicamente a él, le está diciendo, persiste en lo que has aprendido. ¿Qué ha aprendido usted? ¿Qué es lo que Dios le ha enseñado? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos? Me gusta mucho ver a aquellas hermanas
aquellos hermanos que se estaban preparando para recibiendo charlas de bautismo. Estaban preparándose para dar ese paso de bajar a las aguas, de bautizarse. Y qué bonito es cuando han pasado los años, y todavía recuerdan esa palabra. Eso quiere decir que han estado dispuestos a tener un cambio en su vida. Eso quiere decir que la palabra entró a sus corazones y se quedó allí. Yo me admiro a veces personas que dicen, yo me acuerdo tal enseñanza. Qué bonito es cuando las personas retenemos la palabra. Que cuando alguien en la calle o cuando el vecino está pasando algo y si no sabemos la palabra no podemos decirle absolutamente nada. Nos quedamos como mudos porque a veces ni un versículo que es un versículo lo podemos aprender o retenerlo. Pero sí otras cosas que no nos edifican. Es tiempo de que reflexionemos. Es tiempo que nosotros pensemos en el propósito por el cual Dios dejó esta palabra. En el propósito por el cual esta palabra quedó para que nosotros nos demos cuenta que hay un Dios de poder, que hay un Salvador del mundo, que hay alguien que dio su vida, que murió en la cruz para que tuviera en abundancia. Y es necesario que no nos quedemos simplemente con que ya aceptamos a Cristo y ahí se termina todo. No, esto continúa. Esto debe continuar. Y qué bonito Pablo le dice estas palabras. Pero persiste tú, le dice, en lo que has aprendido. El versículo anterior lo que dice, mas los malos hombres engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí estaba hablando del carácter de los hombres, cómo va a ser en los últimos días, en los postreros días. Pero tú, les persiste en lo que has aprendido. Si le ponemos una mirada en el mundo entero, hay cosas que están sucediendo que no quisiéramos que sucedieran. Cuánta maldad se está levantando. Y esa es señal de que la venida de Cristo ya está cerca. Pero con mucha más razón nosotros debemos de tratar, procurar día a día, ver qué dice la palabra. Persiste tú en lo que has aprendido. ¿Has aprendido la palabra de Dios usted? Si todavía no ha aprendido mucho de la palabra, yo le invito a leerla detenidamente, a pedirle a Dios que le dé entendimiento, que le dé sabiduría, que le ayude a conocer más de Él. Y yo sé que Dios le va a dar lo que usted le pide. Y después le dice el apóstol Pablo, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprende usted? Yo creo que tenemos el maestro de maestros, que es Cristo Jesús. El que nos dio el ejemplo.
el que estuvo siempre ahí enseñando esa palabra para que ahora nosotros podamos aprenderla. Y que desde la niñez, le dice, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oiga lo que dice la palabra. La escritura te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la palabra es muy importante en nosotros. Es muy importante. Y es lamentable muchas veces cuando los padres son cristianos y no han enseñado a sus hijos ni siquiera un versículo, ni siquiera un texto más pequeño de la Biblia se saben los niños. ¿Por qué dejamos que Satanás se encargue de hacer algo que nosotros necesitamos hacer? Porque Satanás va a engañar al joven, al adolescente, al niño. Los va a engañar con su astucia. Pero los hijos de Dios debemos de ser sabios y poner la palabra, dar esa palabra, enseñar esa palabra. Yo creo que no es necesario muchas veces esperar los púlpitos para enseñar esta palabra. Pablo desde la cárcel les mandaba a los hermanos, a las iglesias, les hablaba la palabra, porque la palabra no estaba presa, decía Pablo. Y esta palabra nos ha traído a nosotros libertad. Por lo tanto, ya no debemos estar nosotros atados como si no hemos sido libres. También la palabra de Dios nos enseña por qué la palabra de Dios es útil, dice la palabra aquí en el mismo versículo. Dice que es inspirada. Toda la escritura dada por Dios es útil para enseñar. ¿Por qué es útil la palabra? Porque nos enseña. Hay cosas que como cristianos no sabemos hacerlas, pero Dios a través de su palabra nos enseña. Nos enseña cómo debemos hacer las cosas. Entonces por eso dice que es útil para enseñar y para huir. Aquello que estamos haciendo no es lo correcto delante de Dios, la palabra nos redarguye. Y dice después la palabra para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué más podemos pedir nosotros? Dice que la palabra porque enseña, nos redarguye, también nos corrige y nos instruye. Mire que saber la palabra de Dios ha quedado para nuestras vidas, porque hay cosas que necesitamos nosotros buscar en la palabra. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Necesitamos buscar ahí. Ahora dice la palabra, con el fin de que sea perfecto, enteramente para toda buena obra, que el hombre de Dios sea perfecto.
¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios hizo al hombre perfecto, pero que ellos buscaron las perversiones. Y la perfección del hombre, del ser humano, de cada hombre y de cada mujer, es lo que Dios quiere. Entonces, ¿quién nos va a pulir, por decir así? ¿Quién nos va a perfeccionar? Es la palabra. ¿Por qué perfeccionarnos? Porque cuando estemos haciendo algo que no es de acuerdo a la voluntad o a la palabra de Dios, la misma palabra nos va a decir de lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a ser perfectos nosotros si ponemos esta palabra. Para eso dice que fue con el fin de que el hombre de Dios, no dice, no se queda ahí la palabra y dice el hombre, no, dice el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso, la palabra de Dios, para ser útil en cada uno de nosotros. Hay un texto, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva y es eficaz, dice la palabra de Dios. Esta no es una palabra muerta. Esta es una palabra que da vida. Esta es una palabra viva porque da vida. Da vida. Entonces, y es eficaz, como quien dice, es lo mejor. Ya más no podemos escoger, sino que es y eficaz. Pero oiga lo que dice después. Y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos vivir a nuestra propia manera. Hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Pero cuando vamos a la palabra, lo contrario, lo que dice la palabra, Señor, que tenemos que hacer, sentimos como que nos ha cortado, como que nos ha herido, y a veces decimos que mejor no leer la palabra. ¿Por qué? Porque no queremos ser confrontados con la palabra. Esta palabra dice que es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra. Las intenciones de su corazón las escudriña, las sabe. Sabe que hay algo que leía en la palabra del Señor cuando David, gracias a Dios por el favor hecho hacia su vida. Y en el Salmo 138, versículo 8 dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí, a veces queremos que Dios cumpla el propósito en nosotros, pero nosotros estaremos cumpliendo el propósito para el cual Cristo nos llamó, para el cual Dios nos llamó. Allí pensemos nosotros. Es necesario y Dios va a la promesa. Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Él prometió, lo que Él dejó para sus hijos, Él lo va a cumplir. También necesitamos nosotros cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Y Él nos llamó para que fuéramos instrumentos suyos, para que le sirvamos a Él de la mejor manera posible. Porque es bonito
cumpla su propósito en nosotros, que nos bendiga, que nos ayude, que nos dé sus promesas. Pero piense también en si el propósito, porque cada ser humano es llamado con propósito. No ha sido llamado por simple y sencillamente un llamado y ya estuvo, no. Fue llamado. Jehová cumplirá. El propósito de Dios es que en aquel día Él nos puede decir: venid benditos de mi Padre a heredar el reino eterno. Pero eso hay que ganárselo. No podemos nosotros ser bienaventurados mientras no ha pasado en nosotros procesos. Vamos a pasar procesos, no fáciles, muy, pero muy difíciles, porque la palabra de Dios así nos enseña. Pero vale la pena. Vale la pena que luchemos. Esa corona que Dios tiene para cada uno de nosotros. No se nos olvide, necesitamos nosotros alimentar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu. Vamos a alimentar con la palabra de Dios. No se olvide que lo llamó también a usted para compartir. No diga no puedo, porque sí puede hacer. Puede hablar un poco la palabra del Señor. Sí podemos, porque no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Es con la ayuda de Él que nosotros hacemos las cosas. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que para concluir, yo le dejo este mensaje. Que la palabra de Dios hay que oírla, hay que creerla, guardarla y practicarla. Ya dimos las citas bíblicas en las cuales hay más citas bíblicas que nos hablan respecto a la palabra de Dios. Pero queda ese trabajo. Jesús dijo que son más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Diga usted: yo quiero ser bienaventurado. Quiero guardar la palabra que oí un día. Y quiero escudriñar esa palabra. Todo depende de usted. Si usted se propone hacerlo, usted lo va a lograr. Porque no va solo, va con la ayuda de Dios. Pero si usted no quiere, usted quiere seguir igual, su decisión, la decisión es suya. Entonces, creo que con esta palabra hemos concluido. Solo vamos a hacer una oración por algunas necesidades que hay, ¿verdad? Algunas enfermedades que están pasando. Y entonces vamos a darle gracias a Dios por la palabra y a pedirle a Dios que a salir adelante. Ahorita unos están pasando un proceso, otros otro tipo de proceso, pero que en medio de todo esto, ahí está Dios. Entonces, vamos a orar. Gracias a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora. Tú conoces, oh Dios, la gratitud de mi corazón, el agradecimiento que traigo delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque solo tú has permitido que esta palabra se haya hablado, Señor. Bendigo la vida de cada persona, Señor. Y en esta hora mira la necesidad que hay, Señor. Mira cuántas personas enfermas, Señor. Mira, Señor Jesús,
las enfermedades que han agobiado los cuerpos, hermanos, de amigos, Señor Jesús. Que tú tengas misericordia. En esta noche estamos pidiendo por cada uno de ellos, para que donde están, Señor, ahí en el lecho de enfermedad, tú llegues ahí, Señor, a obrar, a sanar, a libertar esos cuerpos. Aquel que se ha sentido débil, aquel que no tiene fuerzas, aquel que ahora, Señor Jesús, ha perdido esa fuerza, su fe ha flaqueado, que su fe se ha desvanecido. Padre, tu palabra dice al que no tiene ninguna. Padre, gracias por cada proceso que tú nos has dado a pasar, Señor. No en nuestras fuerzas, sino en la tuya. Yo te doy gracias, Señor, por las obras grandes y maravillosas que no hemos podido ver, Señor, que solo tú has podido hacer, Señor. Y yo sé que en esta hora, Padre, tú estás haciendo una obra, Señor. Delante de ti presentamos cada necesidad. Señor, no importa necesidad de salud, necesidad de alimento, necesidad de fortaleza, no importa la necesidad, tú estás ahí, Señor. Te pedimos misericordia. Danos más de ti cada día, Señor. Te lo pedimos, Padre. Toma nuestras necesidades y danos tu preciosa paz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Que tu paz en nuestros corazones. Ayúdanos para que esta palabra, Señor, viva en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Te exaltamos, te damos a ti el honor y toda la gloria, porque tú te lo mereces. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a Dios porque Él es fiel. Él es un Dios perdonador, su fidelidad es grande. Dios le bendiga, Dios le guarde y adelante con Cristo Jesús. Amén.